Hola, muy buenas tardes a todos y todas. Nos encontramos hoy día en nuestro séptimo programa de Viernes de Constituyentes. Hoy nuestra invitada es Yarela Gómez. Usted se preguntará quién es Yarela. Le cuento que Yarela es coyhaiquina, que es profesora de lenguaje y comunicación, que pertenece al movimiento Aysén Constituyente. También pertenece a Modatima, que es el movimiento de defensa del agua, la tierra y el medio ambiente. Pertenece también a Redofen, que es la red de docentes feministas. Y es militante de Convergencia Social, pero como el partido no está formalizado en la región de Aysén, está utilizando un cupo de Revolución Democrática para poder presentarse como candidata a la Convención Constitucional. Muy bienvenida, Yarela. Muchísimas gracias, María Loreta, y agradecer también como el detalle de la presentación, porque siempre se genera esta duda con este cupo independiente. Perfecto, mira, pero en la presentación yo mencioné varios organismos a los cuales tú perteneces. Y la verdad es que yo estuve mirando y existe ese movimiento Aysén Constituyente. Y yo te quiero felicitar porque me di cuenta que de la cantidad de personas que votaron, tú obtuviste el 41,9%. O sea, superaste ampliamente a tus compañeros. Así es que la verdad es que vas como súper bien aspectada, creo yo, para estas elecciones de abril. Y cuéntame un poco cómo surgió este movimiento. Mira, el movimiento Aysén Constituyente surge en el fondo de la necesidad de articularse. Y esta articulación se da primero entre los espacios del comando que Chile Decida y el comando Chile Digno. Y en el fondo, esos son partidos como del Frente Amplio, que es un conglomerado de partidos políticos y movimientos también. Y también ahí está todo lo que tiene que ver con el Frente Regionalista Verde Social, el Partido Comunista y otras organizaciones civiles. Pero además se suman organizaciones culturales y organizaciones sociales, juntas vecinales, clubes deportivos al movimiento Aysén Constituyente. Y ahí nos juntamos antes del tema del apruebo para poder empezar a pensar qué sucede con esto, y se plantea la idea de generar una lista. Y lo bueno de todo esto es que nosotros apostamos a crear esta unidad antes que se dicen las alianzas nacionales. Y eso fue súper visionario de parte del territorio de Aysén, porque efectivamente luego cuando se genera la alianza nacional va en la misma línea, así que no tuvimos ninguna dificultad con el tema. Y se hace la consulta ciudadana para definir el orden de prelación, el orden de lista, ¿cierto? Que va primera, segundo, tercero, etcétera, etcétera. Y como tú bien señalas, en esa consulta yo obtuve cercano al 42% de los votos, cosa que evidentemente también nos sorprendió, no podemos decirlo de otra manera, porque igual estuvimos poco más de una semana en, en esta campaña de la consulta ciudadana. Fue bastante positivo lo que ahí sucedió, pero igual pensamos que en ningún caso eso asegura nada. Básicamente es como era el estado del arte en ese momento, pero hoy con la cantidad de listas y las cantidad de candidaturas, eh, mm, está difícil hacer la proyección de quiénes podrían salir y quiénes no. Pero así surge el movimiento Aysén Constituyente, nosotros seguimos aún, y este movimiento permanece y pretende permanecer en el tiempo que dure el proceso constituyente, y quizás se puede proyectar más. Eso va a depender también de cómo vaya funcionando todo el proceso a posterior de la elección de las y los convencionales. Entonces, este movimiento obviamente surge después del 19 de octubre y antes de que sea el proceso, digamos, desde las elecciones del apruebo y el rechazo. Lo otro que te quería preguntar es sobre este movimiento que me llama la atención, el movimiento Modatima, Movimiento de Defensa del Agua, la Tierra y la Protección del Medio Ambiente. ¿En qué consiste esto? Este es un movimiento que lleva más de 10 años y que surge justamente en la zona de Valparaíso, ahí en la comuna de Petorca, donde está la sequía principalmente por la sobreexplotación de los recursos, que también tiene una vinculación con las crisis climáticas, ¿cierto? Pero además y principalmente es por esta idea de extraer
todo y el pueblo se queda sin agua, no hay como agua para el consumo humano. Entonces surge desde ahí, pero luego que empezamos a mirar, ¿cierto?, todo el territorio y pasaba lo mismo en todo Chile, porque es una lógica del Estado, ¿cierto? Entonces, entendiendo eso, en la región de Aysén también se levanta Modatima, pero es bastante nuevo, es reciente en la región de Aysén, de hecho surge el año 2020, a principios del año 2020, y yo en ese espacio participo como voluntaria en el área de educación. Siempre me he vinculado a los espacios socioambientales, también yo soy voluntaria en un proyecto de recuperación del arroyo Las Lumas aquí en la comuna de Coyhaique, con la proyección de crear un ecoparque. Ya en esa instancia llevo un par de años, y lo mismo sucede con otras instancias que son más bien educativas, pero en todas son socioambiental y educativa los espacios de inserción en los cuales estoy. Ya, y respecto al otro movimiento que tú perteneces, que es Redofem, ¿en qué consiste exactamente? ¿Cuál es la función que cumplen aquí en la región de Aysén? Redofem también es una instancia nacional. Redofem surge a partir del Mayo Feminista del 2018, cuando surgen todas estas denuncias que parten en la Universidad Austral de Chile, en el sur, sobre abusos, sobre finalmente violencia hacia las estudiantes principalmente universitarias, pero luego se extiende y se genera la red nacional. Y nosotras en la región de Aysén también iniciamos el proceso, también el año 2020, con la red docente feminista, y hemos tenido un eje principalmente formativo hacia otras docentes u otros docentes que quisiesen participar, donde hemos hecho escuelas de cómo incorporar la perspectiva de género dentro del aula. ¿Incorporarla en qué sentido? En propender hacia la igualdad y la discriminación. Y eso es un elemento súper importante porque hoy no existen políticas públicas y no podemos confiar que efectivamente existan en la región de Aysén, y por tanto apostamos a la capacidad transformadora de las y los docentes dentro de los espacios educativos. De hecho, hoy tenemos dos instancias súper importantes que se han levantado. Una es la Escuela de Autoformación Feminista, donde por medio de una clase introductoria, distintas personas eh, que, que ingresaron a ese espacio y también docentes que pertenecen a la red, estamos realizando clases de distintos feminismos. Es súper importante entender eso. No existe un único feminismo, ¿ya? Y como son varios, todas podemos tener distintas miradas respecto a eso y estamos formando en esos aspectos. Y también dentro de lo que nosotras consideramos un marzo feminista este año, se va a desarrollar una escuela que también tiene como objetivo trabajar con estudiantes de pedagogía en educación básica en la incorporación de la perspectiva de género, en la incorporación de la mirada que propende a la no discriminación y la igualdad dentro de las aulas. Entonces, estamos trabajando, la verdad, que arduamente en generar instancias metodológicas donde podamos hacer carne todas estas vivencias y poder lograr efectivamente esas transformaciones que son necesarias para construir un país más justo. Eso es lo que estamos haciendo nosotros en la región de Aysén, y es desde este espacio que se levanta la candidatura a constituyente. La red docente feminista participa en el movimiento Aysén constituyente, y por lo tanto es este espacio el que lidera esta candidatura. Por lo tanto, en estos tres movimientos que estás, Movimiento Aysén Constituyente, Modatima y Redofem, la verdad es que tienes buenas posibilidades de obtener una cantidad de votos importantes porque has trabajado arduamente en distintas áreas que te permiten una visualización bien importante. Eh, la verdad es que es súper difícil hacer como la proyección electoral del tema, y quizás también tiene que ver como con un poco de la inexperiencia electoral, porque, bueno, igual esta es una elección que nunca se ha dado antes. Ahí también esta desafección con lo político, de que no me interesa, que van y van a estar, de hecho, hemos hecho muchísimos puerta a puerta entregando nuestra carta de presentación, y mayoritariamente la gente nos dice, no, porque van a ir a estar 4 años ganando 9 millones, y uno inmediatamente queda como, no, porque el proceso constituyente significa 9 meses, máximo una extensión de 3 meses, el sueldo no está ni cercano a los 9 millones, de hecho son 2 millones y medio brutos, entendemos nosotros. Entonces, hay muchísima desinformación ahí respecto del tema, entonces no tenemos cómo proyectar si efectivamente este trabajo que se ha venido desarrollando durante hartos años y que hoy solamente estamos visibilizando al espacio público, porque siempre he estado como detrás de bambalinas,
efectivamente repercuta en que salga electa. Entonces, nosotras y nosotros finalmente lo que estamos tratando de hacer es una campaña distinta, empezar a pensar nuevas formas de construir política, y por eso es que el sello de esta campaña es un sello educativo. Y eso es súper importante porque es un sello educativo y colectivo. Entonces, como surge de una red docente, por ejemplo, lo que vamos a hacer en este puerta a puerta, que es entregar una carta de presentación para que la gente pueda conocer la candidata y al colectivo, que es lo que motiva a las distintas personas que están dentro de esta campaña a participar, a dedicar su tiempo, sus energías a construir sueños colectivos. Y también desarrollamos un taller educativo que se llama Constitución y Territorio, donde explicamos qué es el proceso constituyente, qué es la Constitución, cuáles son las partes de la Constitución, qué se consagra en cada una de ellas, para que la gente se haga esta idea general de qué es lo que tiene este libro, para que podamos todas y todos participar en el proceso. Y por otra parte, también pensando en la infancia, que es un segmento muy importante, pero que no ha sido incluido en el proceso, desarrollamos una miniserie con distintos capítulos que específicamente lo construye la Red Docente Feminista, donde trabajamos exactamente lo mismo que se hace en el taller para adultas y adultos, pero para la infancia, por medio de títeres. Entonces, nosotros lo que queremos hacer es plasmar esta nueva forma de hacer política, acercarla efectivamente a estos sueños y estos anhelos que nosotras y nosotros tenemos, y que por eso es que hemos estado durante muchos años trabajando en luchas colectivas, voluntarias y en distintos espacios de inserción que, como tú bien mencionas, claro, son amplios y son diversos, pero que justamente se hace porque tenemos interés de transformar las cosas. Y como tenemos ese interés, dedicamos tiempo y energía. Entonces, hoy eso simplemente lo estamos visibilizando y queremos que eso también repercuta en una votación coherente con lo que sucedió en la votación de octubre, ¿cierto? Cuando votamos una convención constitucional donde queríamos que participase gente, no solamente gente nueva, ¿sí? Gente nueva, por supuesto, pero también que estuviese como desligada de estos grupos tradicionales, políticos y económicos que han perpetuado las lógicas de desigualdad. Mire, y respecto a lo que comentaste, me gustaría saber, ¿dónde se puede encontrar ese libro? ¿Es un libro que se puede bajar de la web? ¿O alguna página web en tu Facebook? ¿Dónde se puede acceder a esa información? Mira, nosotros estamos ahora en construcción de un formato revista donde, bueno, queremos hablar en general de esta bitácora de campaña, siempre asociado a los conceptos pedagógicos, porque es desde ahí de donde surge todo, y donde vamos a hablar de los distintos elementos que hemos construido y también justamente del programa. Entonces, ahí pensamos instalar todas estas ideas, pero evidentemente estamos también sobre el tiempo porque, bueno, somos voluntarias y voluntarios mayoritariamente, y todos trabajadores, trabajadoras con familias, sin familias o con muchas responsabilidades. Entonces estamos tratando de agilizar los procesos. Sin embargo, por ahora hemos estado principalmente con redes sociales y videos para poder sustentar toda esta información. Entonces, los títeres también están, digamos, pendientes de lanzamiento o ya están en tus redes sociales. Ya tenemos el capítulo 1. Estrenó el día viernes de la semana que recién pasó, y el siguiente debiese estrenar este jueves para poder coincidir y que termine el día en que podemos, el último día en que se pueda hacer propaganda. Entonces queremos ahí justamente terminar y cerrar con ese proceso. El primer capítulo fue ¿qué es una constitución? Y este capítulo tiene que ver con la parte orgánica y la parte dogmática, principalmente, pero justamente explicado para la infancia, pero y también para toda la familia. Lo otro que mencionaste que a mí me llama la atención, y es que en realidad son 9 meses para redactar una constitución con la posibilidad de 3. ¿Crees tú realmente que en 9 meses 155 personas se puedan poner de acuerdo para plasmar y redactar la nueva constitución? Sabes que esta es una pregunta que constantemente nosotras y nosotros también nos hacemos. Ya no tenemos una respuesta cabal del tema,
pero tenemos distintas variables que observamos. Por ejemplo, pensamos que seguramente va a ser más factible poder realizar la constitución en ese tiempo que ya es bastante acotado, en la medida que las fuerzas transformadoras o que la gente que efectivamente eh, ha participado en estos procesos y que ha hecho, por decirlo de alguna manera, la avanzada social para poder transformar el modelo, llegue a la convención. Entonces ahí existiría mayor concordancia entre las distintas personas que van a estar en este proceso. Pero sin embargo, si eso no sucede y existe esta polarización extrema, por ejemplo, entre quienes manifestaron rechazo y luego llegasen a la convención, la verdad es que va a ser muchísimo más complejo, pensamos nosotros. Ahora bien, es muy importante también establecer cómo va a funcionar esta convención, cómo llegamos a acuerdo, qué vamos a considerar que es un acuerdo y cómo vamos a resolver los disensos, que eso es súper importante porque disensos van a haber, siempre lo hay, no podemos coincidir plenamente en todo, pero cómo vamos a superar esos disensos para poder llegar a los puntos va a ser lo que va a marcar la diferencia entre avanzar en el tiempo establecido o quedar ahí y no sé qué puede suceder en ese caso. Ahora, nosotros, yo personalmente apostamos porque tienen que llegar las y los más hábiles comunicadores de la región de Aysén para poder establecer los puntos, para poder acordar con el resto de los territorios que tenemos muchísimos aspectos en común, porque todos vivimos de distintas maneras, pero al fin y al cabo todos y todas hemos sido vulnerables respecto de esta centralización extrema que tiene nuestro país y por lo tanto podemos poner nuestras miradas al servicio de puntos comunes. Pero para eso, como bien menciona, hay que ver cómo se desarrollan finalmente los mecanismos de participación y quiénes son las y los que llegan. Yo creo que ahí también es súper importante. Muchas veces nosotros pensamos en que, claro, no es tan importante la persona como las ideas, pero aquí se genera esa dicotomía o esta idea de que tiene que ser absolutamente complementario. Es la idea, pero también es la persona, que tiene que tener habilidades socioemocionales para entender que muchas veces las cosas dentro de los procesos de negociación no van a ser tan fáciles y que eso no te afecte de manera personal y por lo tanto puedas insistir en el proceso, que tiene que tener las habilidades comunicacionales para poder persuadir al otro respecto del punto que quieres establecer. También tiene que tener habilidades socioemocionales en el conjunto. Entonces tiene que tener muchísimas características personales que van a hacer que el proceso se dé de buena manera y en el tiempo establecido, o por el contrario, que nos demoremos muchísimo más de lo que está ahí. Y no sé ahí qué es lo que va a suceder y cuál va a ser la forma en que la participación ciudadana se va a vincular, porque eso también va a hacer que los tiempos puedan mantenerse, que se aceleren, se retroceda. Hay distintos elementos que aún están ahí en la nebulosa y que no vamos a poder, conocer, sino hasta, ya creo, el 12 de abril, cuando efectivamente tengamos la nómina completa de las y los convencionales. Y mire, desde mi punto de vista también siento que las mujeres tienen mayor posibilidad de dialogar y de llegar a consenso, porque nosotros toda nuestra vida estamos negociando, ya sea con nuestros hijos, con nuestras madres, con nuestras familias en general. Y además la mujer también cumple muchos roles, entonces me da la sensación de que es más fácil si tenemos más mujeres. Ahora, ¿qué opinas tú de la paridad que se generó en esta convención constitucional? Mira, yo concuerdo contigo, María Loreta, em, porque efectivamente mi experiencia, fui muchísimos años dirigente estudiantil, también he sido dirigente en otros espacios de inserción, coordinadora, por ejemplo, de la nivelación de estudios Amanda la Barca, un espacio que nosotros levantamos y que es autogestionado y que hemos estado desarrollando ya por tercer año consecutivo y donde ha sido muchísimo más fácil cuando hay más mujeres, porque justamente estos procesos de negociación de los que tú mencionas son así. Hay más posibilidades de ponerse de acuerdo en la medida que la otra no reitera el punto que ya dijo el anterior. Entonces, incluso ahorras tiempo. Em, Hay mayor facilidad de comunicación, eso también es importante. Y respecto de la paridad, para nosotras es un principio mínimo de igualdad.
ya entender que tenemos que estar representados de igual manera y sobre todo en este país donde el 51% de la población son mujeres, es súper importante entenderlo como el piso mínimo democrático y nosotras pensamos que debe ser también una forma de aquí en adelante. Si ya lo entendimos para lo más importante, que es la construcción de la Constitución, tenemos que entenderlo absolutamente para todas las áreas del Estado. Entonces creo que también eso, y ahí vuelvo a dar pie a lo que tú mencionas, creo que también eso va a favorecer que quizás podamos terminar y hacer todo dentro de los plazos establecidos. Creo que va a ser mucho más fácil, porque no va a ser una conversación de sordos, porque efectivamente tenemos más escucha activa. Ahora, mira, también me gustaría consultarte. Efectivamente, hablamos de que lo ideal sería que existiera también paridad en los otros organismos. Por ejemplo, podría ser en la Cámara de Diputados y de Senadores. ¿Qué visión tienes tú? ¿Deben seguir existiendo estas dos cámaras o debería existir solo una? La verdad es que nosotros proponemos que sea solo una cámara, un congreso unicameral, porque la verdad es que no tiene mucho sentido tener dos cámaras. Hoy nos hemos dado cuenta, y bueno, y con el paso de los años también nos hemos dado cuenta que se genera esta suerte de tensión constante entre las cámaras. Por ejemplo, en la Cámara de Diputados se aprueba tal cosa y todos pensamos que es un avance y llega a la Cámara del Senado y bueno, y se retrocede. Y ese tipo de cosas yo creo que ya no se deben dar. Un Congreso unicameral va a hacer también que exista muchísima más transparencia. Al parecer nosotros pensamos que eso va a favorecer ese proceso y también va a hacer que se equilibren más las fuerzas, y que igual es importante porque es más democrático en la medida de la cantidad de representantes de los territorios y eso por supuesto que favorece la democracia en sí misma. Y respecto al régimen, supongo que no vas por un régimen presidencialista. ¿Por qué más vas? ¿Por un semipresencial o por un Estado federado? Te escuché cortado, María Loreta, Ah, por ya. favor. Sí, te preguntaba si ibas más por un régimen semipresencial o un Estado federado. Un régimen semipresidencial, ya donde exista un mayor equilibrio que permita una gobernabilidad efectiva, con mayor sí representación democrática, donde se pueda equilibrar el poder entre el presidente o la presidenta y el parlamento. Creemos que eso igual es un elemento fundamental para poder avanzar hacia mayor democracia. Hay que, sin lugar a dudas, abandonar el hiperpresidencialismo. Y yo también, bueno, revisando algunas entrevistas que te hicieron anteriormente, bueno, tú planteas obviamente una constitución ecologista y una constitución feminista, que es lo que hemos estado conversando hasta ahora. Ahora, ¿cómo podríamos plasmar realmente una constitución ecologista? Esta es una pregunta súper interesante porque en general se genera la idea de que las y los ecologistas quieren que no se toque nada de la naturaleza, cuando en el fondo lo que estamos planteando es que debe existir en la Constitución el resguardo de un medio ambiente sano, del buen vivir, en la armonía con la naturaleza. Y para eso tiene que ser un principio transversal. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando pensemos en lo orgánico, cuando pensemos en lo dogmático, ¿cierto? Que tiene que ver con los valores, con las creencias, todo tiene que estar permeado por esa mirada. Y también tiene que, por ejemplo, eh, tenemos que empezar a proyectar que el cambio climático es una realidad y que existen desafíos cruciales para poder abordarlo. Y para eso nuestra constitución tiene que permitirnos esa flexibilidad y también tiene que ayudarnos a propender esta adopción y el respeto de estos acuerdos y los tratados internacionales que se realicen, que por supuesto que sean atingentes a esta medida. Em, entonces ahí, por ejemplo, hay cosas que hay que incorporar como obligaciones del Estado, que no se regrese en materia ambiental, que se restaure naturaleza. Entonces hay una serie de conceptos que hay que pensar, entender que también tenemos que generar solidaridad intra e intergeneracional. O sea, no porque yo hoy en este momento no vea
que se están derritiendo los glaciares, cosa que sí sucede, pero para dar un ejemplo un poco burdo, pero es lo que se me ocurre hoy, no significa que en 10 años va a permanecer esa naturaleza incólume. Eso no dice nada. Sí tenemos que pensar que tenemos que proyectar la vivencia, que finalmente los recursos naturales y los bienes comunes naturales, perdón, se acaban, colapsan, y por lo tanto no podemos seguir en esta sobreexplotación. Por lo tanto, también nuestro modelo de desarrollo económico tiene que ir en esta línea de sostenibilidad ambiental, porque de lo contrario no existiría coherencia entre lo que estamos planteando constitucionalmente y el modelo de desarrollo que estamos propendiendo. ¿Y cómo plasmarías una constitución feminista? Uy, acá siempre es un tema cuando hablamos de constitución feminista porque hay mucho mito asociado al feminismo, hay mucho descrédito del feminismo y principalmente lo que hay que entender para poder responder esto es que el feminismo lo que propende es la igualdad en derechos, la igualdad de oportunidades entre los sexos, pero además propende que los grupos que son minoritarios y que han sido excluidos sean incluidos. Por ejemplo, la infancia, las personas en situación de discapacidad, por supuesto que las mujeres, que siempre hemos estado súper representadas en absolutamente todos los espacios y que hoy solo tenemos una constitución paritaria porque mujeres feministas nos movilizamos para exigirla. No fue porque se pusiesen de acuerdo y hayan dicho, oye, este es un mínimo de igualdad. No fue así. Entonces, cuando pensamos en la constitución feminista, no existe ese pensamiento de una supremacía de un género y de otro. Ya eso es lo primero que quiero dejar en claro porque de verdad que ha sido un temazo. Entonces, cuando pensamos en esta constitución, lo que pensamos es que debe existir igualdad de género, que los derechos de las mujeres, de las disidencias sexuales, deben ser reconocidos, deben ser promovidos y garantizados. Y, por supuesto, que hay que entender que no hay democracia sin la participación de las mujeres. Y por lo tanto, ahí hay que consagrar la paridad. ¿Ya? Y como decía yo, la paridad es un mínimo, pero va a haber que consagrarla, porque el orden patriarcal, androcéntrico de la sociedad y machista no permite que en el fondo compitamos con las mismas posibilidades. En el fondo es eso. No es que he escuchado muchas veces que no, a mí no me interesa la paridad porque yo siento que tengo las mismas competencias de un hombre. Y por supuesto que las tenemos, pero sin lugar a dudas, cuando la gente vota, ve o refleja, ¿cierto? Mayoritariamente esta idea de que el hombre es más fuerte o que puede llevar mayormente los puntos o que no es tan emocional, como si eso fuese algo negativo, cuando en el fondo eso nos permite también tener esta sensibilidad, esta capacidad de comunicación que hace que podamos llegar más prontamente a acuerdo. Para seguir con la idea de la constitución feminista, acá también nosotras pensamos que hay que distribuir el poder, reconocer, por ejemplo, el trabajo doméstico y de cuidados, en el entendido que este es lo que permite eh, que podamos avanzar económicamente, porque o sea, ¿cómo podríamos desarrollarnos económicamente si no hay personas que son mayoritariamente mujeres? Por supuesto que no son las únicas, pero mayoritariamente son quienes realizan en este trabajo que permite la sostenibilidad de la vida. Entonces, cuando nosotras decimos, queremos una constitución feminista, lo que estamos diciendo es que queremos poner en el centro la vida. ¿Y qué vida? La vida en dignidad. Es decir, que todas las personas que existimos en esta sociedad podamos desarrollarnos, podamos ser reconocidos, promovidos y que se garanticen nuestros derechos humanos. De eso hablamos cuando hablamos de una constitución feminista. En ningún caso una supremacía de género. Perfecto. Oye, mira, y ahí tú dijiste un concepto que me gustaría que si me lo puedes explicar, la diferencia entre disidencia sexual y diversidad sexual. ¿Cuál es la diferencia? Porque la verdad es que yo no lo tengo, no lo conozco, digamos. ¿Aló? Te planteo de nuevo la pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre A ver, espérame. disidencia y diversidad sexual? ¿Ahora sí? ¿Me escuchas? Te escucho cortado, María Loreta. Espérame, me voy a cambiar de señal. Dame un segundo. Ya.
¿Ahora sí? Sí, sí, ahora Ya. sí. ¿Me ves bien? Sí, te veo y te escucho bien. Te quería preguntar, ¿cuál es la diferencia entre la disidencia sexual y la diversidad sexual? Mira, la verdad es que son conceptos que se están también elaborando, pero por ejemplo, lo que yo lo que yo entiendo por disidencia, tiene que ver con la forma en que se utiliza para referirse a minorías, ¿ya? Como minorías que cuestionan este modelo patriarcal, versus la diversidad sexual, que tiene que ver más bien con, a ver, ¿cómo explicarlos? Con una forma de normalización, ¿cierto? De la expresión, a ver, heteropatriarcal, ¿qué quiere decir como de lo que se ha instaurado? Y esta forma en que solo existe como la heterosexualidad. Entonces ahí, en el fondo, la diversidad también incluye prácticas, discursos o referentes simbólicos de la heterosexualidad, ¿ya? Entonces, entre ambos hay una línea muy fina y que de hecho todavía se conversa como qué cosa es cada uno de estos elementos. La verdad es que nosotros cuando pensamos también en esta constitución, también pensamos como en esta constitución feminista y disidente, en el entendido que entendemos que esos derechos que ya para las mujeres han sido no han sido ni promovidos, ni reconocidos, ni garantizados, menos aún para las disidencias sexuales, porque no se consideran como grupos que sean garantes de derechos. Y esa es una tremenda dificultad, porque en el fondo seguimos generando esta discriminación absolutamente arbitraria y que está basada más bien en prejuicio, está basada como en un régimen social que sin duda ya está caduco, porque nos da cuenta de toda la diversidad que existe en el país. Entonces, bueno, entiendo que vas a tratar de plasmar sí o sí en la Constitución todos los tipos de familia que existen, porque hoy día la Constitución dice familia, pero no especifica absolutamente nada. ¿No me escuchaste? Mira, solo te escucho desfasado, perdón. Ya, no te preocupes, te pregunto de nuevo. Entonces, entiendo que querrás plasmar en la Constitución todos los tipos de familia que existen. Claro, o sea, no creo que haya que hacer como la descripción absoluta de cada uno de los tipos de familia, pero sí entender las familias como general. Porque si digo la familia, evidentemente te rememora a un concepto que está asociado también a esta estructura, a la estructura patriarcal. Entonces, tiene que considerarse todos los tipos de familia, porque en el fondo ese es Chile. O sea, aquí Chile no tiene esta lógica. De hecho, hay un libro muy interesante de Sonia Montesinos que siempre hablaba de los guachos. O sea, no existe esa idea de esta construcción de la familia, papá, mamá, hijo, el perro, el gato, etcétera, etcétera. Hay múltiples estilos, múltiples familias, y lo importante, claro, es, es ese núcleo, pero tenemos que plasmar que ese grupo es bastante diverso, que no existe una única forma. Yarela, mira, ha sido súper interesante conversar contigo. Hemos conocido distintos movimientos que existen a nivel nacional y regional. Hemos también aclarado muchos conceptos y también me gustó la aclaración que hiciste acerca del feminismo, porque de repente, claro, ha tomado como una especie de mala fama por algunos extremos y por gente que tal vez no lo comprende y hace como una sátira algunas veces de esta situación. Así es que yo te agradezco enormemente que hayamos conversado y te doy los últimos minutos para que te puedas despedir de la gente que nos está viendo y escuchando. Parto por disculparme por mi mala conexión, de verdad que estoy haciendo todo lo posible, pero esto efectivamente nos supera, es un tema de conectividad regional. Eh, Ahora estoy en Coyhaique porque pensé que iba a ser mejor la conexión que en Mano Negra, pero sin embargo sigue siendo mala. Y bueno, respecto de lo que nos convoca, evidentemente
hay que votar, que yo creo que ese es el primer llamado, ir el 10 y el 11 a votar. Bueno, eligen un día, no es que tengan que ir ambos, por si acaso. eh, Voten, porque en el fondo todas estas transformaciones que hemos venido gritando y movilizándonos y por las cuales estamos tan cansados, estas ideas, estas prácticas que ya no queremos que existan, podemos efectivamente cambiarlo. Y se puede hacer. Pero para eso hay que votar en esta fecha y votar distinto. Ya votar en qué sentido me refiero distinto. No porque existan caras nuevas dentro de los partidos tradicionales que han perpetuado el modelo, significa que tengan ideas nuevas. Y eso es súper importante, porque en el fondo tenemos que llevar a la convención gente que efectivamente tenga ese sentido de transformación que nosotras hemos venido desarrollando y que hemos avanzado en eso, y no podemos retroceder en los alcances sociales que tenemos, y por supuesto que podemos aspirar, por ejemplo, a que existan los derechos sociales garantizados, porque es un mínimo de dignidad. Tenemos que tener una constitución que nos dignifique como personas que habitamos este país, y por lo tanto, para eso hay que votar distinto. Entonces, el llamado primero, ir a votar. El segundo llamado, vota distinto, vota conciencia. Es muy importante este proceso constituyente. Sabemos, porque lo hemos escuchado en todas las puertas que hemos tocado, en que la gente está cansada, y nosotras y nosotros también. Y es por eso que tuvimos esta valentía de ir y enfrentarnos a que nos digan absolutamente de todo cuando nosotros no hemos pertenecido nunca a esa clase política, que es la que todo el mundo detesta y que en el fondo ve ahí estas ideas que solo nos han perjudicado. Entonces, ese es el llamado final. El llamado también es informarse. Hay muchísimas candidaturas. Entonces, por último, hay que empezar a ver por cuáles no. Y luego empezar a revisar cuáles son las listas que son más coherentes con lo que pienso, y dentro de esa lista, qué persona es la que mejor me representa, cosa que efectivamente nuestras y nuestros representantes de la región de Aysén vayan en sintonía con lo que quiera el territorio. Creo que eso es lo más importante, y reitero las disculpas por todas las veces que seguramente me pegué. Y muchísimas gracias, María Loreta. Oye, no te preocupes, si este tema, digamos, de la conexión sucede siempre. Lo que sí te comento que como estamos en la plataforma Zoom, han llegado algunos mensajes que te mandan muchos saludos y además preguntan cómo te pueden ayudar en tu campaña, cómo te pueden cooperar. Ay, qué bonito. La verdad es que nosotras y nosotros hemos estado tratando de financiar esta campaña, ha sido mayoritariamente autofinanciada, hemos tenido algunos aportes justamente de estas organizaciones en las cuales participo y participamos muchas y muchos de nosotros, y hoy lo principal es redes sociales por el tema del COVID, ¿cierto? Compartir la información, comentar la información para romper estos algoritmos que permiten que uno constantemente vea a la misma persona, como que si no existiese más gente dentro de las redes sociales. Y por otra parte, el siempre boca en boca. O sea, si tú estás convencido de que efectivamente esta candidatura te representa, no te quedes con eso solo para ti. Compártelo, habla de eso con la gente, empecemos a movilizar esta cultura de conversar de política, porque se instauró la idea de que la política es mala, entonces no hablamos ni de política, ni de religión, ni de fútbol, cuando en el fondo son elementos que hablan también de las personas. Entonces es súper importante que en este proceso constituyente nos empoderemos de nuestra participación ciudadana, y eso también parte por decir, mira, yo creo, yo confío en esta persona, te la presento. Eso ya sin duda va a generar un gran cambio, porque necesitamos visibilizarnos. Ese es el proceso en el cual estamos hoy, y ya estamos muy cerca de la fecha de elección. Así que eso sería una tremenda ayuda. Aprovecho de comentar que esta conversación va a quedar en el canal YouTube Loreta Villegas, así es que nosotros también vamos a ayudar a difundir. Así es que si alguien de las personas que nos está viendo llegó tarde, puede comenzar desde cero en esta conversación, simplemente buscando la información en YouTube. Yarela, me despido, te deseo toda la suerte del mundo. De verdad ha sido interesante conversar contigo. Yo creo que muchas personas van a derribar bastantes mitos acerca de lo que hemos conversado, y esperemos a ver qué sucede con las elecciones.
yo creo que vas a tener una buena votación, así es que éxito y a seguir trabajando porque la verdad es que todos los movimientos de los cuales están participando son loables, así es que un gran abrazo virtual, un abrazo a la distancia y que te vaya muy, muy bien. Muchísimas gracias, María Loreta. Ya, pues, y me despido del resto de los amigos, les comento, amigos y amigas, y les comento que la próxima semana nuestra invitada es Ana Yaipen, así que vamos a hablar de los pueblos originarios y cómo pueden estos insertarse en la Convención Constitucional. Un abrazo a todos y que tengan un maravilloso fin de semana. Chao, chao.